Según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de las enfermedades están relacionadas con factores ambientales y uno de los factores fundamentales y en constante crecimiento es el de la contaminación electromagnética. Sin embargo, solo 1 de cada 5 europeos reconoce haber recibido alguna información sobre los posibles efectos adversos para la salud que provocan los campos electromagnéticos. En este sentido, en los últimos años hemos asistido a denuncias de colectivos ciudadanos, de científicos, de investigadores y de expertos independientes de la industria sobre los conflictos de interés de los comités que deciden sobre los niveles permitidos a los que estamos expuestos toda la población. Y el actual avance hacia la conocida como tecnología 5G implica un aumento radical de los niveles de contaminación electromagnética. Por ello, unos 180 médicos y científicos de 36 países han escrito una carta pública a la Unión Europea pidiendo una moratoria en su implantación. Precisamente nuestro siguiente invitado es uno de los científicos firmantes del Manifiesto Internacional contra la Contaminación Electromagnética, en el que se realiza un llamamiento a las autoridades e instituciones públicas y al propio Parlamento Europeo para que adopten medidas más restrictivas frente al campo electromagnético. Pero, ¿qué es exactamente la tecnología 5G? ¿Cuáles son los riesgos que supone para la población el uso de esta nueva tecnología? ¿Es posible que el Wi-Fi, por ejemplo, esté alterando la biología de las personas? ¿Existen pruebas científicas del peligro que supone el 5G para la salud? ¿Está la población suficientemente informada de sus riesgos? ¿Se investigan lo suficiente? ¿Qué ha concluido el defensor del pueblo sobre el plan de implantación del 5G en España? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Ceferino Maestú Unturbe, doctor en Medicina y Cirugía, profesor universitario, uno de los científicos más relevantes que estudian en España el impacto de los campos electromagnéticos artificiales en la salud humana y es director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo del Centro de Tecnología Biomédica dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid. Don Ceferino Maestú, muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Bienvenido a Luces en la Oscuridad, doctor. Buenas noches. Para empezar y para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando, doctor, hablamos ya de tecnología 5G, pero se habla mucho, todo se relaciona con el móvil, pero ¿sabemos exactamente lo que es esa tecnología 5G? Bueno, lo que por ahora sabemos es demasiado sobre lo que va a suceder, ¿no? Yo creo que es una tecnología que va a abrir un cambio en el modelo de vida, no en el modelo de comunicaciones, sino en el modelo de vida de todos los ciudadanos, al que no tenemos suficientes criterios para valorar todavía, ¿no? No solamente va a afectar, como decía, las comunicaciones, sino también cualquier aspecto que tenga que ver con nuestra vida cotidiana, ya que todos los elementos o el intento o la voluntad de los fabricantes es que todos los elementos que utilizamos diariamente en nuestra vida cotidiana estén interconectados de forma inalámbrica, quiere decir a través de campos electromagnéticos, quiere decir que cualquier elemento que nos rodea, ya sea de uso cotidiano o ya sea de uso para, por ejemplo, un vehículo de transporte o cualquier elemento que utilicemos pueda, digamos, mandar comunicación a otro lugar. Por tanto, va a llenar el medio electromagnético de gran cantidad de radiación. Está claro, doctor, que la ciencia no para, el I+D está ahí muy presente, pero ¿necesitamos esta tecnología? Bueno, sobre las necesidades no sabemos. Desde luego parece que la sociedad avanza hacia la mayor tecnificación cada vez más. El problema es cuando esta tecnificación entra en colisión con nuestro desarrollo biológico. Nuestra evolución biológica se ha producido a lo largo de los años a través de la compatibilidad de nuestros sistemas con determinados elementos
radiantes de campo electromagnético. La vida sobre la Tierra depende de varios elementos de campo electromagnético, como es la luz visible, como es la radiación solar o como es el campo magnético de la Tierra. Son elementos que, han influido en el proceso evolutivo. Ahora, el resto de elementos que tenemos a nuestro alrededor son compatibles con esta evolución o deberíamos dedicar muchos años desde el punto de vista evolutivo para poder adaptarnos a ellos. Esto todavía no lo sabemos y, de luego, lo que sí parece es que esto va demasiado deprisa para que nuestro sistema se pueda adaptar. Me suena muy peligroso, doctor, desde la lejanía y desde el desconocimiento. Me parece muy peligroso todo lo que esto puede llegar a aportar, porque habla usted de los campos magnéticos de la Tierra, pero claro, ¿cómo saber que estos campos del 5G, de lo que está generando la ciencia, no va a alterar ese campo magnético de la propia Tierra? No quiero acordarme de este invento que se hizo en Ginebra, el de las partículas de... El ciclotrón. Exactamente, ¿no? Que se hablaba y decíamos, es que este aparato puede llegar a generar un agujero negro. También se hablaba de los peligros que podría tener este acelerador de partículas, ¿no? Es un acelerador de partículas, pero en principio eso no tiene ningún riesgo para el campo magnético de la Tierra. Bien. La Tierra tiene su inercia de masa como para poder, modificarlo. Y tampoco creo que la tecnología del 5G y nada de esto vaya a modificar el campo magnético de la Tierra. ¿No podría llegar a alterar de alguna manera, la vida? Porque hace años atrás, yo me acuerdo que las personas que vivían debajo de una antena de televisión que la habían situado, o de radio que la habían situado en la azotea, pues mucha gente sufría de cánceres, sufría de tumores, de alteraciones biológicas. Eso estaba ahí, o sea, esos campos que genera la propia radio, las ondas electromagnéticas de la tecnología afectan también a las personas, con lo cual, si eso hace años ya que ya se sabe y se estaba disminuyendo el poner postes, antenas encima de viviendas, por ejemplo, o postes cercanos, no sé, de transformadores de corriente eléctrica, esos tendidos que hay, pues casas que estaban al lado de transformadores, las personas que vivían en aquellas casas sufrían ciertas patologías, con lo cual uno piensa, si eso ocurría a ese nivel, ahora con un 5G donde todo estará más interconectado, pues hombre, más nos afectará, como usted bien decía, que va a afectar a la vida modelo que tenemos hoy, porque estaremos todos más unidos, pero desde el punto de vista de la salud, si antes una antena de radio puesta en una azotea de un bloque de pisos ya alteraba, esto no solamente nos puede alterar a nosotros, sino si crece mucho y hay tanto campo electromagnético fuera, pues no sé si puede llegar a alterar el núcleo de la Tierra o el magnetismo propio de la Tierra, doctor, no lo sé, no tengo ni idea. El magnetismo de la Tierra no lo sé, lo que sí hay que entender es que todas nuestras células, de nuestro organismo, de todos los organismos vivos, mantienen una diferencia de carga eléctrica con el medio y se comunican a través de pequeños impulsos eléctricos. Todas las células, no solamente el sistema nervioso, sino cualquier célula de nuestro organismo. Por tanto, son susceptibles de ser influidas de alguna manera por, campos externos. Eso parece claro. Hay mucha discusión sobre qué nivel es necesario para producir esa influencia. Y hasta ahora la OMS y la Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizantes y CNRIP pues han considerado determinados niveles de protección como seguros para el desarrollo. Otros no opinamos esto, ¿no? Nosotros creemos que, por lo menos nuestros experimentos en el laboratorio, nos indican que en niveles muy inferiores a estos niveles que consideramos seguros, se están produciendo respuestas en nuestro sistema. El problema es que no sabemos todavía con precisión qué tipo de respuestas y qué tipo de situación son, de riesgo para la salud. Todavía no lo sabemos. Lo que nosotros decimos en el manifiesto que usted ha señalado inicialmente, sí, que al menos deberíamos tener tiempo para hacerlo, ¿no? Claro. Tener una pequeña moratoria, claro, que nos permitiría estudiar con precisión y que hubiera dinero y financiación suficiente para poder hacerlo, porque esta es otra, no tenemos suficientes recursos habitualmente para investigar este campo tan complejo, ¿no? Doctor Maestú, ¿y quién les han dicho? ¿Qué respuesta les han dado? ¿Quién? Hasta ahora tenemos pocas respuestas, solamente tenemos cada vez más dificultades para producir investigaciones en este campo. Vaya. Y tenemos cada vez,
menos evidencias. Es decir, que cuando alguien habla de evidencia y que no pasa nada, yo le diría lo contrario, es decir, usted no sabe exactamente lo que está pasando, ¿no? Porque el sistema el problema es muy complejo. Cada frecuencia, cada intensidad de campo, cada forma de onda va a producir respuestas diferentes en nuestro sistema celular y por lo tanto hoy todavía eso no hemos hecho suficiente desarrollo experimental ni a nivel celular ni a nivel epidemiológico como para poder dar respuestas precisas. Por tanto, nosotros decimos, bueno, ante esa ignorancia de la situación debemos establecer un principio de precaución que por lo menos sitúe niveles bajos de radiación a toda la población hasta que sepamos con precisión qué sucede. Claro, desde la lejanía y pensando pues en políticos de la talla de Trump, ¿no? Que no existe el problema ecológico según este señor, ¿no? Que todo va a viento en popa, pues entiendo yo que esa persona que le da ese tipo de contestaciones pues es porque le falta información, porque que yo sepa y no estamos dentro de esta línea de ustedes de este sector de investigación y de ciencia, siempre nos han dicho que el mismo móvil pues que no duerma en nuestra cabecera y menos encendido porque pues despide una serie de ondas que eso pueden afectar a nuestras células que están cargadas de electricidad positiva y negativa, iones positivos y negativos, ¿no? Con lo cual, de alguna manera ya nos estaban diciendo que el mismo móvil ya nos puede alterar en nuestra... No sé si me equivoco y estoy mal dirigido, doctor, usted me corrija cuando me tenga que corregir, pero dormir con el móvil en la mesita es peligroso, pero si además... El problema es que no sabemos lo que nos han puesto en nuestras manos, hablamos otra vez del principio, es decir, que el problema es que se está desarrollando una tecnología que va por delante de las necesidades de la gente, ¿no? Claro. Y hoy tenemos en las manos unos dispositivos, los smartphones, los teléfonos inteligentes, que tienen una cantidad de capacidades de conectividad, de acceso a datos tan tremenda que necesita, digamos, unas potencias de radiación y unos procedimientos que nos hacen crear una necesidad nueva, ¿no? Entonces, hay una encuesta muy interesante hecha en Estados Unidos hace poco que preguntaban a una población joven de 14, 15 años cuánto tiempo es capaz usted de estar sin mirar el teléfono móvil. Y eran escasos minutos, 1 o 2 minutos nada más. En fin, el problema es que eso ha creado una necesidad tan grande que, claro, uno tiene que tener el teléfono móvil próximo. El teléfono móvil es el elemento radiante más próximo que tenemos a nuestra cabeza de nuevo, porque, digamos, la distancia de radiación es la que produce, digamos, realmente la incidencia de esa señal en nuestro organismo. Porque, el móvil, doctor, con sus potencias, va a incidir sobre esto. Claro, porque ¿qué cantidad de energía electromagnética nuestras células pueden llegar, un ser humano puede llegar a asimilar, sin que le afecte en su... Eso es imposible saberlo porque, además, cada célula tiene una capacidad de respuesta diferente. Ajá. No son iguales las células del sistema nervioso que las de las hepáticas o las renales. La célula más sencilla, la que moriría antes, la que se destruiría antes, ¿qué capacidad de carga energética de electromagnetismo podría llegar a...? No podemos decirlo porque ya digo que no hemos estudiado los límites de las cosas, ¿no? Vaya. Con precisión. Sabemos muchas cosas sobre eso, pero no tenemos los límites de las cosas del sistema. Y tampoco el problema fundamental es que se mueran, o sea, que desaparezcan. Que muten o que dejen de funcionar adecuadamente. Claro, que cambien su funcionamiento, porque cada alteración en el funcionamiento es una alteración en el metabolismo celular de nuestro sistema, que puede tener unas consecuencias inmediatas, que podríamos medir, pero el problema es que hay muchos que no podemos medir porque son medio-largo plazo. Y esto es lo que hoy, por ahora, no sabemos. Doctor, y no tenemos capacidad para hacerlo. Sin querer asustar a la población, pero a mí me produce una cierta angustia, ¿no? Porque,
Claro, si hace años atrás hablaba yo de las antenas de televisión o de radio, de los transformadores de electricidad que estaban pegados a las casas, que todo eso ya se ha ido retirando o protegiendo de alguna manera, ¿no? Y luego nos hablaban del móvil en la mesita, pues que no, cuando era una tecnología pues de 3G o una cosa mucho más sencilla que la que tenemos hoy. No teníamos estos móviles tan pequeñitos que lo hacen todo, sino teníamos un aparato grandote, ya nos decían que eso era peligroso. Ahora tenemos el móvil que descarga pues su radiación, pero es que claro, vale, nos olvidamos del móvil, pero es que en casa tenemos wifi para que nos dé cobertura a toda la casa, pues con internet, con tal, con cual. O sea que estamos rodeados de energía electromagnética y no sabemos hasta qué punto puede alterar a nuestras células. No hay ningún estudio, no hay ninguna investigación al respecto y a ustedes no les hacen caso. A mí me da eso, me da pavor, doctor, me da pavor sin querer alterar a nadie que nos esté escuchando, que tenga miedo y que empiece a desconectarlo todo lo que tiene en casa. El problema no es que sea algo buscado, es decir, que uno puede elegir utilizar esto, pero el problema es que en la mayoría de los casos es una radiación involuntaria. O sea, nosotros sin darnos cuenta, con el wifi de nuestra casa, que tenemos en el router de nuestra casa, estamos radiando no solamente a nuestra familia, sino a todas las familias que están alrededor de nuestra casa. Y así, claro, digamos, de forma involuntaria estamos recibiendo aquello que no queremos. Por eso las personas que se consideran hipersensibles al campo electromagnético, que tienen una patología asociada con esto, se encuentran con una dificultad tremenda de ubicarse en ningún lugar. Claro, ¿dónde van a vivir? No hay ningún lugar hoy de la Tierra, en ningún sitio, donde no llegue algún tipo de radiación de ese tipo. Ninguno. ¿Hay algún tipo de medida, doctor, que diga, pues no sé, vengo con un aparato de medida de energía electromagnética y me pongo en un bloque, en la planta baja de un edificio de 8 plantas, sí, ¿no? Sí. 8 plantas por 4 pisos por planta. 32, los 32 tienen wifi, los 32 tienen móviles. ¿Se ha llegado a medir qué cantidad de energía desprendería aquel bloque o se está sumando en aquel bloque? Eso se puede medir. Hay unos aparatos que se llaman analizadores de espectro que pueden medir la radiación en todas las frecuencias o en una parte importante de la banda de frecuencias. Sí. Y por tanto se puede cuantificar. Pero lo que hoy sí sabemos más o menos, digamos por deducción, cuál es un poco la radiación relativa que estamos recibiendo diariamente, y desde luego es muy alta. Porque aquí, cuando se habla de normativa, en general se habla de normativa de cada elemento radiante, pero no el sumatorio de todos los elementos radiantes que hay a nuestro alrededor. Esto no está considerado ninguna normativa, entonces, por tanto, digamos, es difícil. Hay una normativa que limita la radiación, ¿no? Que limita la radiación a determinadas frecuencias y una normativa de protección a la salud. Y el único criterio que se ha utilizado para hacer esta normativa es el que nosotros llamamos el criterio térmico, es decir, la capacidad que tienen las microondas de producir incremento de temperatura de los tejidos cuando sube por encima de 1 grado. Pero, claro, el problema que tenemos es que no solamente hay un efecto térmico, sino hay otro tipo de efectos metabólicos, celulares, de comunicación celular, que se están produciendo muy por debajo de ese efecto térmico. Y esto no es tenido en cuenta en ninguna normativa. Por tanto, la normativa actual de protección a la salud parece que no protege suficientemente a las personas, ¿no? Este grado que usted dice que es por normativa lo que se está permitiendo, ¿no? Sí. Claro, si ahora resulta que el 5G lo utilizan los 7.000 millones o 6.000 millones, es igual, vamos a quitar 1.000 millones de personas que no tienen nada de eso, ¿no? O la mitad, vamos a dejarlo en 3.000 millones o 3.000 millones y medio, es igual. Yo le diría que hay más teléfonos móviles que habitantes en el mundo. Sí, lo sé. Bueno, pues imaginemos, es igual, vamos a dejarlo entonces en 6.000 millones, ¿no? Utilizando 5G. Claro, no me extraña que en la Antártida los polos estén... Claro, nos estamos quedando sin glaciares, sin polos, y los animales mueren, está subiendo el nivel del mar porque estamos subiendo la temperatura de la Tierra gracias a esta tecnología, entonces. Bueno, esta tecnología no sé si influye en la temperatura de la Tierra, el cambio climático parece que tiene otro origen, pero lo que sí es cierto es que sí influye, digamos, la radiación en nuestro sistema biológico. Claro. No solamente el de las personas, sino también en los animales y las plantas, ¿eh? Hay muchos experimentos donde se comprueba cómo se modifica el metabolismo de crecimiento de plantas
relacionados con el campo electromagnético, o en animales, cómo cambia su comportamiento, cómo producen determinadas enfermedades producto de esa radiación. O sea que esto no es nada nuevo, no estamos haciendo nada. Lo que sí es verdad es que, claro, para lo que nos viene encima con el 5G es que esto que conocemos hoy, conocemos poquito todavía, se va a multiplicar por mil veces, por lo menos, ¿no? Claro. Habla usted de los animales. Le voy a contar una curiosidad y usted me dice si es posible o no lo que yo le voy a contar, porque yo en casa pues tengo algún que otro animal, en este caso algún que otro gatito y algún que otro perrito, ¿verdad? Y compré pues un chisme de aquellos que son vaporondas, que evitan pues que pues te entren, pues no sé, desde insectos, ratitas o que te, bueno, animales, ¿no? Porque yo vivo fuera de la ciudad, ¿no? Vivo en la montaña, ¿no? Cada vez que he llegado a enchufar ese chisme, he notado que los gatos, los animales que viven conmigo, se alteran. Claro, porque ese aparato no es nada más que un emisor de campo electromagnético. Claro, se alteran y se ponen, pero como peleones, ¿no? Y al final lo he tenido que tirar porque eso no sirve para nada, al final, porque puede alterar un insecto, un mosquito, no sé qué, pero incluso a las ratitas y demás que pudieran llegar a estar... Y también a nosotros. Y también a nosotros, ¿no? Claro, ese es el problema. No tenemos sistemas diferentes, ¿eh? Lo que pasa es que los animales tienen alguna capacidad, digamos, perceptiva del campo electromagnético un poco superior en algunos casos que nosotros, pero en general todos estamos afectados porque es algo involuntario. El problema es que nosotros no tenemos sistemas receptores de campo electromagnético. Nuestro organismo no tiene en la biología ningún elemento que capture el campo electromagnético. Solamente tenemos uno, que es el ojo, ¿no? El ojo es un sintetizador de campo electromagnético ambiental. El resto de campo de frecuencia del campo electromagnético no somos capaces de capturarla. Por eso no sabemos cuándo estamos expuestos y cuándo no, ¿sabes? O sea que no andaba mal yo pensando que aquello era el portador de esa mala vibración en casa, ¿no? Bueno, con los animales. Los animales, tenemos algunos ejemplos de animales también, de perros en casas que huyen de las radiaciones de antena. Es decir, hay muchos ejemplos de cosas de cigüeñas, por ejemplo, cuando ponen los nidos en lo alto. Hay un investigador español que se llama Balmori, que está en Valladolid, que está estudiando cómo se produce la procreación de las cigüeñas que hacen nidos en las antenas de telefonía, que hay algunas que hacen nidos en la antena de telefonía, y cómo cambian sus patrones de gestación y de producción de huevos, etcétera, relacionados con eso. Es decir, que está afectando, no hay duda, ¿no? Doctor, porque estamos hablando de este campo electromagnético, pero ¿qué es exactamente un campo electromagnético? Pues es una cantidad de energía que se propaga en el medio, que tiene una forma de onda determinada y que transporta energía de un lugar a otro, en realidad, que se propaga en ese medio y que depende de ese medio para propagarse. No se propaga igual en un medio más sólido, más denso que en otro, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué necesita entonces un campo electromagnético para trasladarse? No necesita nada, porque se puede trasladar también en el vacío. O sea, no necesita, no es como las ondas acústicas que son ondas mecánicas. Esto se propaga en cualquier lugar. Por eso en el espacio exterior se pueden propagar, digamos, señales de radio, claro, lógicamente. O sea, ¿ese campo electromagnético tiene algo que ver con electricidad, doctor, entonces? Claro, la electricidad, digamos, produce cualquier elemento conductor, produce a su alrededor un campo magnético. Y ese campo magnético de forma pulsada produce un campo electromagnético que se propaga en el espacio. Por consiguiente, como somos minerales, de alguna manera tenemos minerales en nuestro cuerpo, que algunos se desprenden por la orina mismo, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo un agua que un agua de orín, ¿no? Porque tiene minerales, sales minerales y ayuda. O sea, un agua normal, pues no conduciría hasta un cierto punto una fuerza eléctrica, pero una sal mineral sí que la conduciría y podría hacer saltar cualquier fusible en un momento determinado. Pero claro, somos individuos electromagnéticos. Claro. Todo nuestro organismo desde todas nuestras células, ya digo, utiliza campos electromagnéticos, diferencias de potencial eléctrico transmembrana para comunicarse, para vivir, para funcionar. Cuando el potencial eléctrico de una célula es cero, es que está muerta. Claro, o sea que nosotros mismos nos convertimos en portadores de este 5G para difundirlo por el mundo. Nosotros
necesitamos el campo electromagnético para vivir. La vida no podía existir sin campo electromagnético, pero claro, un campo electromagnético que hemos adoptado de forma evolutiva a lo largo del tiempo, digamos, de forma equilibrada, y ese es nuestro modelo de vida. Ahora, lo podemos modificar exteriormente. Estamos viendo, por lo menos nuestros datos experimentales nos indican que sí, que podemos cambiarlo desde fuera. Podemos modificar esos datos en un terreno que todavía no conocemos con precisión cuáles son las consecuencias, claro. Vemos películas de ciencia ficción y pensamos, esto tardará, esto es una película y esto no llega, y al final están llegando menos la... No, esto va mucho más deprisa de lo que nuestra imaginación nos permite sospechar. Está claro. Bueno, la doctora Fiorella Belpoggi, directora del prestigioso Instituto Ramazzini de Investigación del Cáncer, ¿no?, denunció que no se exijan estudios de seguridad rigurosos a las empresas de telefonía, ¿no? Este centro italiano de excelencia, junto con la investigación del centro estadounidense NTP, han sido los últimos en hallar vínculos indiscutibles entre tumores cerebrales y uso de móvil, confirmados en ratas de laboratorio con resultados completamente extrapolables a los humanos. Yo no entiendo... que con tanta investigación y con tantas tesis doctorales, con tanto trabajo como el suyo, doctor Ceferino Maestú, que se presenta al defensor del pueblo, por ejemplo, que es otra cosa que me gustaría saber si tiene usted también contestación del defensor del pueblo, de su trabajo y demás. ¿Cómo? Pero, ¿qué nos está pasando al ser humano? ¿De verdad es tan importante el dinero, el ganar, que nos olvidamos de la propia raza? Pues fíjese usted, con los estudios que usted decía de la NTP y del Instituto Ramazzini, que son muy importantes, están hechos en ratas con condiciones de laboratorio, de exposición, digamos, de medio largo plazo y consecuencias de un tipo de tumores que son los esguanoma, que son un tipo de tumores de las células del sistema nervioso. Nos encontramos una respuesta de la Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizantes diciendo que todos estos experimentos no son válidos. Esta es la discusión que hemos tenido hace muchísimos años. Es decir, uno consigue unos resultados experimentales en el laboratorio y hay una comisión internacional formada por una serie de científicos que dicen que usted tiene una serie de problemas metodológicos en sus experimentos que no permiten saber que eso. Entonces, así llevamos 40 años casi. Madre mía. La tecnología avanza, siempre con la duda de que hay resultados experimentales que producen problemas y hay otros que dicen que no producen ningún problema porque no hay evidencia experimental. Pero eso permite, claro, eso es un poco la cortina de humo para continuar sin que la cosa, digamos, tenga un resultado claro. Lo que sí es cierto es que nosotros sabemos, a mí me llegan cada vez más personas que tienen problemas con el campo electromagnético, que no pueden vivir en el entorno en el que viven normalmente, que el wifi no pueden soportarlo, que los teléfonos móviles no pueden soportarlo. Esto es la punta del iceberg de lo que va a suceder en el futuro. Eso es lo que no sabemos y las autoridades hasta ahora, digamos, fiándose de la opinión de este grupo, digamos, de la Comisión Internacional de Radiación No Ionizante, etcétera, pues consideran que no hay nada que intervenir sobre ello, ¿no? Y así continúa la industria, digamos, sin problemas, ¿no? Esta nueva tecnología 5G está implantándose aquí poco a poco en España, pero ¿ya está trabajando en otros países o somos...? No, hay otros países. En Estados Unidos hay bastantes sitios donde están desarrollados. El primer país fue Corea, el que comenzó a desarrollarse, pero hay muchos países europeos. Esto es un plan europeo, hay un plan europeo del 5G que está desarrollándose en todos lados. Pues que hay lugares que están haciéndose pruebas experimentales, un poco porque, claro, también tecnológicamente es muy complejo, ¿no? Pues tienen que utilizar nuevas frecuencias, tienen que utilizar nuevas potencias, tienen que utilizar nuevas ubicaciones, en fin, es todo muy complicado para los que no tienen experiencia y están haciendo pruebas. En principio parece que las pruebas las hicieron en España, en Talavera y Segovia, sí. Y ahora ya parece que están desarrollándose en Andalucía y en otros lugares, ¿no? O sea que los conejillos de India en España es Segovia y Talavera de la Reina. Sí, las primeras pruebas se hicieron en Segovia. Sí. ¿Y lo saben los ciudadanos de estos municipios, de estas ciudades? Bueno, en Segovia hubo una conferencia de que denunció esta situación y incluso algunas personas que denunciaron al defensor del pueblo son de Segovia, las que lo firmaron, ¿no? De la situación, del desconocimiento, de la falta de resultados experimentales, pero en fin, hasta ahora la administración
no ha respondido. La ley de telecomunicaciones contemplaba que hubiera un organismo de consulta, que era un organismo asesor de telecomunicaciones, que nunca se puso en marcha. O sea, que decir que hasta ahora no hay manera de intervenir en lo que es la decisión política en el asunto, ¿no? O sea que los ciudadanos de estas poblaciones ni se han enterado que están siendo sometidos a una radiación electromagnética que notarán posiblemente en un futuro, pero que no sabrán ni tan siquiera de dónde les ha venido. El problema es que las consecuencias no son inmediatas, es decir, que las consecuencias no se pueden medir instantáneamente, que uno no tiene efectos automáticos en lo que sucede, sino que son medio largo plazo, que van a aparecer una serie de patologías, o pueden aparecer una serie de patologías que hoy no conocemos su vinculación, pero que pueden tener origen en esto. Digo pueden porque tampoco lo sabemos, no tenemos, evidencia sobre ello, ¿no? En el mercado europeo, creo que hablaba usted de electrohipersensibles, de personas que lo pasan mal con estos campos electromagnéticos. Creo que hay datos que hablan de 13 millones de europeos que están sometidos a esta hipersensibilidad, doctor. Es mucha gente, ¿eh? No, pero no sabemos. Esos datos no son fiables, ¿no? Porque no están bien cuantificados, no sabemos si son más o son menos, no tenemos ni idea. Yo puedo hablar de porcentajes de población, estábamos hablando hace un par de años de 4 o 5%, pero estoy convencido de que hoy es mucho mayor que esos porcentajes actuales, ¿no? Lo que está claro es que los niños de hoy se enfrentan desde su concepción a esta radiación y van a estar expuestos a niveles miles de veces superiores a los que hemos estado todos nosotros, por lo que se hace necesario, entiendo, tomar las precauciones que sean necesarias para preservar la salud y la propia nuestra, ¿no? Yo, doctor, yo no sé en qué podríamos nosotros como Programa Nacional de Radio echarles una mano a usted, a su equipo, al trabajo de investigación que vienen haciendo. No lo sé, pero que sepan ustedes que cuenten con nuestro cariño, nuestro apoyo incondicional para lo que necesiten y se presten. Bueno, desde luego siempre hace falta, sobre todo, explicaciones reales. Es decir, que hay mucha propaganda en esto, hay mucho mala información. Internet no es una buena ayuda para este tipo de cosas. Y yo les aconsejo siempre que se fíen de fuentes fiables y no manipuladas, porque en muchos casos, digamos, uno tiene que separar lo que es la opinión de lo que es el resultado científico, ¿no? Y claro, también, como les decía, los resultados científicos, hay opiniones sobre ello, ¿no? Y hay gente que opina de una manera, hay gente que opina de otra, pero no hay que olvidar que sobre este mundo se cierne pues una gran cantidad de intereses económicos, ¿no? Que están condicionando las opiniones. Pero yo creo que es muy importante que ustedes, como medios de comunicación, informen correctamente a la población y, sobre todo, el terreno de la precaución. Es decir, esto no es un juguete, esto no es algo que uno le pueda regalar el día de su cumpleaños a sus hijos, no debe, y que debe ser controlado en su uso diario y en su nivel de radiación en su vivienda y en su vida cotidiana, porque no saben las consecuencias que puede tener a corto, medio y largo plazo. Eso es un gran consejo que nos está dando nuestro invitado de hoy. O sea que, claro, hoy nuestros niños tienen internet, ordenador, móvil, la PAN, el dispositivo portátil donde van jugando. O sea, es que están rodeados de tecnología. Se van al colegio, se llevan su ordenador, hay wifi en el colegio. Claro, ¿qué hacemos, doctor? Hombre, yo creo que la población debe tomar medidas de precaución, insisto. O sea, debe intentar que sus medios diarios de vida no estén sometidos a ese nivel de radiación. Si puede utilizar Internet a través de un cable y no a través de wifi, que lo haga. Si en su casa, en vez de utilizar wifi diariamente, que lo apague por la noche, por ejemplo, algo tan sencillo como apagar el wifi del router, que no lo usas para nada durante la noche. No tiene por qué estar radiando toda la noche ese wifi. Si uno puede en su colegio influir para que no se utilicen, los niños no utilicen wifi normalmente para comunicarse, sino lo haga a través de cable, etcétera, lo hagan. Es decir, tomar medidas precautorias que reduzcan la tasa media de radiación de la población. Yo creo que eso es muy importante y eso supone, claro, que hay que hacer campañas de alguna manera de educación ciudadana que hoy deberían hacer los políticos y no están haciendo, desde luego.
La pena de esta tecnología, doctor, es que no se ve, ¿no? Es como las ondas de la radio, como no lo vemos, pues pensamos que esto no va con nosotros porque no está ahí, ¿no? Como las miserias que se viven en países tercermundistas, como no tenemos al niño que se está muriendo con 300 gramos delante nuestro, como no lo veo, pues no pienso que ni existe, claro, ¿no? El problema es que además no tiene consecuencia inmediata. O sea, que uno no nota no hay una relación causa-efecto instantánea, sino que tiene una demora en la respuesta que hace que uno no mida las consecuencias. ¿Qué problema en el futuro ya para finalizar, puede ocasionar este efecto electromagnético en las células, en las personas? Dentro de 30 años, 25, 50, no lo sé, ¿hay algún tipo de estudio? No lo sabemos porque este manifiesto que hemos firmado, pero una de las cosas que indica es que no sabemos las consecuencias de la exposición a las nuevas frecuencias. O sea, hemos estudiado bastante frecuencias más bajas, las frecuencias que se utilizan ahora en el 2G, 3G, 4G, no están muy estudiadas, pero conocemos cosas, pero no sabemos nada que va a suceder con las ondas milimétricas, con las ondas de alta frecuencia. No lo sabemos y esas son las que se van a incorporar en el sistema. Y sobre todo no sabemos cómo van a actuar todas de forma cooperativa, es decir, todas esas radiaciones cooperativas, digamos, que van a aumentar mucho la tasa media de radiación, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, digamos, afirmar cosas sobre ello es totalmente inútil. Nos vamos a encontrar, y yo creo que sí espero que haya, digamos, fondos de investigación para ello, con gran cantidad de investigaciones que van a tener que explorar esto, pero mientras tanto, digamos, la cosa va muy deprisa, ¿no? Interconectar todo, desde los vehículos hasta la nevera de nuestra casa, hasta cualquier elemento que tengamos, pues va a suponer llenar el medio de elementos radiantes, lógicamente, ¿no? Wow. Doctor Ceferino Maestú, doctor en Medicina y Cirugía, director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo del Centro de Tecnología Biomédica en la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias, de verdad, de corazón se lo digo, gracias por su información, su trabajo, su investigación, gracias al equipo que con ustedes lo están desarrollando y gracias sobre todo por esta exhaustiva explicación. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Hay una página web para todos aquellos que queráis recabar información sobre lo que hemos estado hablando con el doctor. La página es www.stop5g.electroyquimicosensibles.org. Repito, www.stop5g.electroyquimicosensibles.org. Don Ceferino, doctor Maestú, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.